Hablemos en este módulo sobre ética y economía. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿son los economistas básicamente inmorales? Esta pregunta se la hizo Paul Heine, quien, luego de juzgar como inmorales la propiedad privada y los libres intercambios entre individuos en el mercado y de usar una retórica anticapitalista, descubrió que los sistemas sociales eran mucho más complejos de lo que suponía y que sus nociones de moralidad eran demasiado simples. Al tratar de entender los fenómenos sociales, las personas tendemos a establecer estándares morales para evaluarlos y juzgarlos. Donald Boudreaux plantea que existen dos clases de pensamiento, el simplista y el sutil. La mente simplista es aquella que no logra comprender cómo órdenes complejas y socialmente útiles pueden tener otro origen que no sea la concienzuda planificación centralizada por una mente directiva. En esta categoría podríamos ubicar a los colectivistas que conciben al mercado y al comercio como enemigos y quienes presumen que los intereses del individuo y de la sociedad son fundamentalmente opuestos. Estos hablan que el individuo solo puede ser llevado a cooperar en la sociedad si es sometido a la coerción, la fuerza y el poder estatal en manos de un grupo providencial de políticos, burócratas y expertos, quienes mediante la ingeniería social pueden controlar la vida de las personas, asignar recursos y planificar la economía en aras de alcanzar un mundo utópico que cuando se ha intentado llevar a la práctica le ha costado a la humanidad más de 100 millones de víctimas y miles de personas viviendo en opresión, miseria, hambre y violencia. Como lo afirmó Ayn Rand, estas falacias fueron expuestas y refutadas una y otra vez, pero esto no detuvo a nadie. Por lo tanto, podemos decir que no es una cuestión de economía, sino de moralidad. En el otro lado encontramos a los pensadores sutiles, quienes según Boudreaux entienden que las acciones individuales ocurren a menudo dentro de parámetros que alientan a las personas a coordinar sus acciones unas con las otras, de manera independiente a cualquier plan general, sosteniendo la existencia de órdenes espontáneos, como los denominó Hayek, y comprendiendo que cualquier intento consciente por mejorar o emular esas órdenes está condenado al fracaso. Esa coordinación armoniosa y voluntaria, no planificada ni controlada por el poder estatal, surge cuando los individuos, en la búsqueda de un interés propio y ejerciendo un egoísmo racional, idean, invierten, producen, intercambian, comercian, ahorran y satisfacen las necesidades de otros para obtener un beneficio propio, a través de interacciones autolimitadas por el respeto irrestricto a los individuos de la sociedad, especialmente en su vida, su propiedad y libertad. Henry Hazlitt, al referirse a la ética prudencial, pone de manifiesto que los hombres han descubierto que promueven mejor sus propios intereses pensando en el largo plazo, no solo absteniéndose de dañar a sus semejantes, sino sobre todo cooperando con ellos. La cooperación social es el principal medio por el que todos nos ayudamos unos a otros a realizar nuestros fines individuales, nunca completamente alcanzables de maximizar la felicidad y a través de estos fines los fines de la sociedad de lograr el bienestar de la humanidad. Por su parte, la justicia en sí misma consiste en la observancia de las reglas o principios que más preservan y promueven la cooperación social en el largo plazo. Este es entonces el fundamento sobre el cual podemos construir un sistema racional de la ética, para entender el papel de los individuos y del Estado en la economía. Los individuos interactúan en el mercado, pero ¿qué es el mercado? ¿Será tal vez aquella representación abstracta de un imaginario que se ha popularizado sobre unas cuantas multinacionales y unos cuantos multimillonarios? ¿Serán acaso las bolsas de valores, Wall Street y un ritmo de vida frenético y consumista? El mercado es un proceso en el que ocurren millones de interacciones e intercambios que se realizan diariamente en él. El vendedor y el comprador no se conocen y no tienen de por medio criterios de elección basados en raza, género, religión o ideología, sino en el interés individual de ambas partes de maximizar su beneficio. Para Thomas Sowell, el mercado no es más que una opción para que cada individuo elija entre las numerosas opciones o instituciones existentes, o para crear nuevos arreglos adecuados a su propia situación y gusto. Es simplemente la libertad de elegir entre muchas posibilidades existentes o aún por crear. En conclusión, todos somos parte del mercado, poniendo de manifiesto nuestras preferencias, eligiendo y premiando a quienes mejor satisfacen nuestras necesidades. De acuerdo con Mises, la acción humana enfatiza que debemos ocuparnos del significado que las personas les atribuyen a sus acciones. Por lo tanto, la economía no se trata de cosas y objetos materiales tangibles, sino de individuos, sus significados y acciones. Los bienes, las mercancías y la riqueza y
todas las demás nociones de la conducta no son elementos de la naturaleza, son elementos del significado y la conducta humana. Quien quiera tratar con ellos no debe mirar al mundo exterior, debe buscarlos en el sentido de los hombres actuantes. Por el otro lado, pregúntate, ¿qué implica el papel del Estado en la economía? Pues bien, suele decirse que se requiere la intervención estatal para corregir las fallas del mercado, pero se pueden identificar dos clases de intervenciones en las que el poder gubernamental es usado. La primera, para permitir que se consolide un sistema de libertades económicas, respeto a los derechos de propiedad y el Estado de Derecho. En este marco, una de las intervenciones y la principal función del Estado es garantizar la libertad individual, un sistema de justicia eficiente y transparente, la igualdad ante la ley, la seguridad y la defensa nacionales, y proveer los bienes y servicios públicos que no puedan ser provistos por una empresa privada, como lo propuso Adam Smith. La segunda clase de intervenciones es aquella en las que el poder estatal es usado para someter a los agentes económicos a las decisiones de los gobernantes de turno. Su propiedad en realidad está sometida al control estatal. Las regulaciones y las normas no son generales respetando los derechos individuales, sino que están diseñadas para beneficiar a determinados grupos de poder. Los defensores del intervencionismo creen que es posible el cálculo económico y la planificación centralizada de las actividades económicas. El cálculo económico solo es posible en competencia, tal como lo señaló Mises. La propiedad privada es el fenómeno habilitante de los intercambios dentro del proceso de mercado, y en la medida que este proceso no se encuentra intervenido por el Estado, los precios que surgen llevarán la información que permitirá realizar el cálculo económico. En relación con la información, Hayek se pronunció en el sentido de afirmar que no hay nadie que pueda disponer del conocimiento relevante para la toma centralizada de decisiones sobre la forma correcta de asignar los recursos en la economía, pues esta nace de la experiencia individual, razón por la que se encuentra dispersa en cada uno de los integrantes de la sociedad y es dinámica o cambiante toda vez que obedece a preferencias subjetivas que se dan en circunstancias concretas y específicas de tiempo y lugar. Poco o nada se hace referencia a las fallas del Estado frente a la economía y las consecuencias no previstas y efectos no deseados cuando interviene en el mercado. Por un lado, una de las principales fallas del Estado radica en el proteccionismo resultante de un pseudocapitalismo, cronicapitalismo o capitalismo de amigotes, en el que determinados sectores productivos o determinados empresarios o industriales usan el poder estatal para beneficiarse a expensas de otros productores o de los consumidores. Financian políticos o usan el lobby para imponer regulaciones y aranceles que les permitan intervenir en el mercado y cazar rentas financiadas con recursos públicos. Estos no son verdaderos capitalistas, ni sus acciones crean riqueza y prosperidad que beneficie a la sociedad, sino que los beneficios son para ellos y sus agentes políticos. Quienes defienden la economía capitalista de libre mercado saben que este modelo ha demostrado funcionar y que el llamado pseudocapitalismo, cronicapitalismo o capitalismo de amigotes es una variante del mercantilismo del que Adam Smith identificó como la práctica responsable de que las naciones no sean ricas ni prósperas. Otra de las tantas fallas del Estado, con un potencial de corrupción que no conoce límites, es la manipulación del patrón monetario que distorsiona las señales de los precios. Como lo advierte Judith Sheldon, los funcionarios gubernamentales tienen una predilección innata por buscar un mayor poder sobre la vida y las decisiones de los ciudadanos, incluso sobre el valor del dinero para lograr sus propios intereses políticos. El gobierno tiende a aprovechar su autoridad para gastar el dinero público, ya sea el que ha extraído o confiscado de las personas vía impuestos o el que resulta de la expansión monetaria que genera inflación, lo que como consecuencia constituye imponerle cargas futuras de deuda a todos los ciudadanos, incluso a los aún no nacidos que tendrán que pagar el gasto público de hoy. Entre modelos políticos que garantizan la libertad para la acción humana, de individuos que interactúan y cooperan pacíficamente a través de intercambios voluntarios, y modelos que privilegian la acción estatal en la que los planificadores centrales buscan intervenir y dirigir la economía, se encuentra la diferencia entre las sociedades prósperas y pacíficas y las oprimidas, con enormes conflictividades sociales y políticas. Por esta razón, es una responsabilidad ética determinar y considerar cuáles son las consecuencias previsibles de las políticas que anhelan para sí mismos y para una sociedad en su conjunto.